cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. En el nombre del Señor, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Recibamos todos con gratitud y alegría la palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, qué grato es para mí compartir la palabra del Señor en este último domingo del mes de enero del 2021. Aliento en tiempos de sufrimiento. Ese es nuestro tema para hoy. Aliento en tiempos de sufrimiento. En Salmos 31, versículos 23 y 24, leemos lo siguiente: Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y atención, y tome aliento vuestro corazón, tome aliento vuestro corazón. El tema del sufrimiento es uno de los más difíciles de enseñar. De hecho, reconozco y confieso que no tengo todas las respuestas en relación al tema del sufrimiento. Por un lado, la palabra de Dios nos enseña a creer que Dios nos ama y quiere que disfrutemos de una vida plena y gozosa, y eso es completamente cierto, eso es verdad. Pero también la palabra de Dios nos enseña que podemos experimentar aflicciones, tribulaciones y sufrimientos. Y en efecto, a menudo escucho preguntas tales como: ¿causa Dios el sufrimiento? ¿Permite Dios el sufrimiento? Si Dios es soberano, ¿por qué no detiene el sufrimiento?
¿Por qué Él permite el hambre, la violencia, las enfermedades y miles de otras situaciones que causan sufrimiento? ¿Por qué los niños a veces sufren de cáncer? ¿Por qué a veces los buenos mueren jóvenes? ¿Por qué perdí mi empleo y toda mi jubilación? ¿Por qué Dios no hace algo para eliminar las hambrunas o las pestes? Estos por qué pueden llevar a una persona casi a la locura si no puede entenderlos. Si yo fuera a contestar estas preguntas, comenzaría simplemente por decir, no lo sé. Sé que Dios es bueno, así que elijo enfocarme en esto y no en lo que no puedo entender totalmente. Así que, aunque nunca entenderemos completamente el sufrimiento, sí hay cosas que podemos aprender sobre él y es prudente hacerlo. Cuando entendemos un asunto, por lo general se nos hace más fácil lidiar con él que si estuviéramos totalmente confundidos al respecto. Cuando no lo comprendemos, este puede convertirse en una carga mucho más difícil de llevar. Con todo esto en mente, permítanme mostrarle algunos puntos que debemos tomar en cuenta cuando nos enfrentamos al sufrimiento. El primer punto, el sufrimiento es producto del pecado original. Sí, el sufrimiento es producto del pecado original. Después de tentar a nuestros primeros padres y lograr que éstos desobedecieran y pecaran, Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Esto dijo Jehová a la mujer, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3, versículos 14 al 17. El sufrimiento, dije, es producto del pecado original. Si no hubiera pecado, no habría sufrimiento. Todo el sufrimiento y la maldad, como hemos leído en la porción del capítulo 6 del libro de Génesis, nos muestra que puede ser el pecado original el causante también, y definitivamente lo es, ya sea del pecado directo que nosotros cometemos o de los pecados de alguien más, o como consecuencia de vivir en un mundo
caído. Bíblicamente, tal como recién leímos, Satanás es el autor del pecado, es el tentador y el embaucador. Así que podemos decir con toda seguridad que Satanás es la fuente de nuestros problemas, pero también debemos asumir nuestra responsabilidad al reconocer que gracias a nuestro libre albedrío, somos nosotros los responsables de elegir a quién seguimos o escuchamos. Creeremos en Dios y escucharemos obedientemente sus instrucciones para nuestra vida, o dejaremos que la carnalidad nos gobierne por medio de las mentiras de Satanás. Satanás nos ofrece un placer temporal que apela a nuestras emociones, y tal como lo hizo con Adán y Eva. Pero Dios nos ofrece algo que va mucho más allá de un placer temporal. Nos ofrece una relación de amor con Él, una vida de gozo, paz y plenitud. Recordemos que la intención original de Dios no era que el hombre sufriera agonía y tormento, y es injusto culparlo por eso. De hecho, una de las razones por las que la mayoría de la gente sufre en algún momento de la vida es por la enfermedad. Cuando escuchamos que el pecado y las enfermedades muchas veces están relacionadas, se hace fácil volvernos muy introspectivos para tratar de identificar nuestros pecados. Aunque ciertamente algo que hayamos hecho puede haber causado una enfermedad determinada, eso no es siempre. De hecho, casi nunca es el caso. En la Biblia no hay ejemplos en el que Jesús conecte pecados específicos con enfermedades o padecimientos. Él es nuestro sanador y varias veces utilizó sus curaciones milagrosas para convencer a la gente de que si Él pudo sanar la enfermedad, también puede perdonar el pecado. En San Marcos, capítulo 2, versos 9 al 11, Él dijo que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es que tanto la sanidad como el perdón de los pecados están incluidos en la obra redentora de Jesucristo. Esto lo profetizó Isaías cuando dijo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. En otras palabras, Dios no puede ser nuestro sanador y al mismo tiempo la causa de nuestra enfermedad. Imprimamos de una vez por todas en nuestro corazón la idea de que Dios es bueno y el diablo es malo.
El diablo es el autor del pecado y por tanto del sufrimiento. Cuando se acerca la época anual de los resfriados, todo tipo de gente sufre los efectos de esta afección. La gente buena, la gente mala, los jóvenes y los mayores. La víctima puede ser cualquiera. Así que dudo mucho que los que cogen el resfriado o la gripe sean los más pecadores y los que no, los menos pecadores. Sin embargo, no está de más que cuando estemos enfermos le preguntemos a Dios si de alguna manera nosotros mismos le hemos abierto la puerta a la enfermedad. A veces no sabemos cuidar de nosotros mismos y eso debilita nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más vulnerables a las enfermedades de lo que seríamos si hubiéramos actuado como buenos mayordomos de manera diferente. Aunque Dios puede revelarnos algo que deberíamos evitar en el futuro, también puede ocurrir que no lo haga. Cuando Él guarda silencio, solamente pidámosle que nos sane y confiemos en que algo bueno resultará de eso. Así que cuando nos enfrentamos al sufrimiento, tomemos en cuenta que este es producto del pecado original, ya que si no hubiera pecado, no habría sufrimiento. El segundo aspecto que comparto con ustedes, cuando nos enfrentamos al sufrimiento, tomemos en cuenta que también sufrimos porque tratamos de cambiar aquello que solo Dios puede cambiar. En Jeremías capítulo 13, verso 23 leemos: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Así que también sufrimos porque tratamos de cambiar aquello que solo Dios puede cambiar. Creo que todos tenemos que aprender y así aliviar mucho sufrimiento al entender que ninguno de nosotros, ni ningún ser humano está en control del universo. Así que no debemos tratar de controlar y cambiar muchos asuntos sobre los que no tenemos ninguna autoridad ni ningún poder. Hemos de entender que Dios es el que está en el centro del universo, el que controla todo el universo y no ningún ser humano, ninguno de nosotros. Dios está mucho más interesado en cambiarnos a nosotros que a nuestras circunstancias desagradables. Todos hemos tratado de cambiar a la gente que nos rodea para que puedan hacernos más felices y se adapten mejor a nosotros. Pero hemos de aprender de una vez y para siempre que solo Dios puede cambiar a la gente y que incluso Él no puede hacerlo si la gente rechaza y no quiere su ayuda. La palabra de Dios nos dice que un pastorcito llamado David fue ungido para ser rey, pero mucho antes de usar la corona tuvo que trabajar y tratar con el malvado rey enloquecido que estaba destinado a reemplazar. Mucho de lo que le pasó a David en manos de Saúl parecía injusto, pero había un propósito en ello. Al igual que le sucedió a José
cuando fue vendido por sus propios hermanos a un grupo de comerciantes ismaelitas. Todo sucedió con un propósito y para bien, porque así obra Dios en medio de nuestros sufrimientos. Todo sucede con un propósito y para bien. Aleluya, gloria a Dios. Pues resultó que Dios usó al rey Saúl para sacar el Saúl de David antes de que David se convirtiera en un rey como él. Ser cristianos no significa que nos pasemos la vida cambiando nuestro comportamiento, pero sí debemos dejar que Jesús nos transforme de adentro hacia afuera y nos moldee a su imagen. Aleluya. Me parece que Pedro es un buen ejemplo de esto. Pedro era agresivo y quería opinar en todo. Estaba destinado a grandes cosas, pero su ego era enorme. Su actitud debía cambiar para su propio bien. Cuando Jesús le dijo que Satanás lo iba a sacudir como trigo en las pruebas que enfrentaría y que Jesús había orado para que no cayera, Pedro declaró rápidamente que estaba listo para ir a prisión, incluso morir con Jesús si era necesario. El resultado: terminó negando a Cristo 3 veces ese día y a causa de su falla terminó viéndose como realmente era. Era un hombre débil que necesitaba el perdón y la ayuda de Dios. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 31 al verso 34, que dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuando Jesús le dijo a Pedro que había orado por él, Pedro debió haberle agradecido y haber admitido que necesitaba urgentemente toda la ayuda que Jesús le pudiera dar. Después de negar a Cristo, Pedro se arrepintió y oró amargamente y se convirtió en uno de los apóstoles más extraordinarios y efectivos en el reino de Dios. Esto nos enseña que no es nuestra debilidad la que nos causa problemas, sino nuestra poca disposición a enfrentarla. ¿Cuántos aún se jactan diciendo: es que yo soy así, es que yo soy débil? Pero quiero repetirlo, no es nuestra debilidad lo que nos causa problemas, sino nuestra poca disposición a enfrentarla. Es más sabio siempre pedirle a Dios que nos ayude todos los días y que nos muestre lo que le está impidiendo a Él hacer lo que desea hacer con nosotros. Siempre debemos desear la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa.
Y esto nos ayuda muchísimo a enfrentar al sufrimiento. Más tarde, Pedro, después de aprender la lección, nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que en su momento el Señor nos exalte. Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillarnos significa quedarnos quietos, reconocer cuán limitados somos en vez de batallar para liberarnos de X o Y situación con nuestras propias fuerzas, porque esa situación es difícil. Nadie quiere sufrir, pero debemos estar dispuestos a hacerlo si eso es lo que se requiere de nosotros en determinado momento. El tercer punto que dejo con ustedes: cuando enfrentamos al sufrimiento, hemos de tomar en cuenta que sufrimos porque vivimos en un mundo caído, en un mundo imperfecto, lleno de perversidad y maldad. Hemos visto que podemos sufrir debido al pecado original, al pecado propio o al pecado de otros. En segundo lugar, vimos que también sufrimos porque tratamos de cambiar aquello que solo Dios puede cambiar. Pero hay una tercera razón por la cual sufrimos, y una de las causas principales de nuestro sufrimiento es simplemente que vivimos en un mundo caído, en un mundo imperfecto, lleno de perversidad y de maldad. Y parece que cuanto más perdura la tierra, más se agrava la perversidad y la maldad. Este es el mundo de los hombres, y siempre en este mundo abundará la perversidad y la maldad, y eso nos traerá sufrimiento, nos salpicará de una u otra manera. Creo que en cada generación la gente se sorprende más de lo mal que las cosas se han puesto en el mundo. Es que el mundo irá de mal en peor. Bíblicamente, nunca se enseña que el mundo va a mejorar. El mundo cada vez va a empeorar. Y eso, de alguna manera, ocasiona sufrimiento a toda la humanidad. Recuerdo que cuando era niño, escuchaba a los adultos hablar sobre lo mal que estaba todo en el mundo. Y ahora hablamos de lo sorprendidos que estamos por lo que está pasando en el mundo. A menos que el Señor regrese primero, nuestros hijos algún día se sentarán a hablar sobre lo terrible que se ha vuelto todo, mucho peor de lo que este mundo ha estado nunca. La perversión y la maldad, lastimosamente, son progresivas. No se quedan estáticas, sino que se agravan y se multiplican. En Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió
en su corazón. Y nuestro Señor Jesucristo dice en San Mateo 24, versos 12 al 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es preocupante que la situación sea tan mala y tristemente, a medida que vaya empeorando, más sufrimiento habrá. Y aunque no tenemos los creyentes todas las respuestas respecto al tópico del sufrimiento, como dije al inicio de este sermón, sí tenemos los creyentes el enorme privilegio de confiar en Dios. Alabado sea Él. ¿Protege Dios a los que ponen su confianza en Él? Afirmativamente la respuesta es un contundente sí. A menudo escuchamos testimonios de cómo Dios protegió a alguien y también tenemos nuestros propios testimonios de cómo Dios ha tenido cuidado y nos ha protegido también a cada uno de nosotros, sus hijos. Pero mientras vivamos en este mundo, siempre habrá sufrimiento. Jesús nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero continuó con esta asombrosa promesa: pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan capítulo 16, verso 33. Significa que el pecado trajo sufrimiento. El vivir en un mundo lleno de perversión y de maldad también lo trae. Pero Jesús es la solución para todo esto. Él no nos ha dejado indefensos. Toda la gloria y todo el honor sea para Él. En la parte final de este mensaje, debo contestar esta pregunta para que edifique su mente, su corazón, su vida toda. ¿Cómo tomar aliento en tiempos de sufrimiento? En primer lugar, tengamos la plena certeza que Dios es bueno y que en su bondad nos permite enfrentar el sufrimiento propio y el sufrimiento en nuestro alrededor sin quedar atrapados en el mismo. Así que nos ayuda mucho, pero mucho, a tomar aliento en tiempos de sufrimiento, el tener la plena certeza de que Dios es bueno. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, sí, Dios es bueno. Por favor, díganlo ahí, compártanlo entre ustedes en esta hora. Sí, Dios es bueno. Su esencia es la bondad y Él no puede ser de otra manera. Solo porque algo no luzca o se sienta bien, no significa que Dios no sea bueno. Hay alrededor de 700 versículos que nos dicen que Dios es bueno. Este es un gran remedio para tomar aliento en medio del sufrimiento. Por muy intenso que éste sea, no puede apagar esa voz que emerge desde nuestro interior, diciendo y confesando que en medio del sufrimiento Dios es bueno. Me gusta mucho este pasaje del salmista que dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad
por todas las generaciones. Salmos capítulo 100, verso 5. Y me encanta también el pasaje de Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Esto significa que todo lo bueno viene de Dios, y en medio del sufrimiento Dios no cesa de derramar su bondad sobre todas sus criaturas y de manera especial sobre nosotros sus hijos. La gloria sea para Él. Esto de la bondad de Dios es absolutamente todo lo que Él es capaz de hacer. Y esa verdad, mi hermano y mi amigo, nunca cambia. Sé que algunos se preguntarán, si Dios siempre es bueno, ¿por qué sufre la gente? Son muchas las razones de nuestro sufrimiento, pero ninguna de ellas Dios la ha planificado. Él no es el autor del sufrimiento, sino Satanás, como lo leímos al inicio de este sermón en el capítulo 3 del libro de Génesis, versículos 14 al 17. Aunque una situación determinada no sea buena por sí misma, Dios es bueno. Óigame, esto no es negociable con nadie. Dios es bueno y puede hacer que esa situación, por muy dura y difícil que sea, obre para bien. Así es el Señor. Tal vez tenemos o sabemos de una situación terrible que nos hace pensar, no es posible que algo bueno salga de eso, pero recuerde, todo es posible para Dios. La segunda cosa que nos puede alentar cuando estamos en medio del sufrimiento es recordar que el sufrimiento no es permanente, no durará para siempre. Lo repito, el sufrimiento no es permanente, no durará para siempre. Al menos no será así para aquellos que creemos en Jesús. Porque independientemente de lo malo que puede ser la vida aquí en la tierra, tendremos una eternidad con Dios en la que se nos ha prometido que no habrá ningún tipo de dolor. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La mayoría de los asuntos dolorosos se resolverán antes de que muramos y vayamos al cielo, pero incluso ante la posibilidad extrema de que el sufrimiento dure toda la vida, todo eso será reemplazado con un gozo inimaginable. Aleluya, gloria a Dios. Esto también pasará, es lo que debemos pensar cuando estemos sufriendo. Por favor, hermanos y hermanas, ministrémonos los unos a los otros allí donde nos encontramos diciendo, esto también pasará, esto también pasará, y en esto debemos pensar cuando estemos sufriendo. Esto nos ayudará a no sentirnos abrumados. ¿Sabe? Entre agosto y septiembre del año pasado
tuve una alergia severa, tan severa que me afectó por más de un mes. Era todo un prodigio, algo sobrenatural, un milagro compartir el mensaje de cada día. Tenía secreción abundante y estornudaba en promedio cada 2 o 3 minutos, prácticamente de día y de noche. Pero estuve repitiéndome una y otra vez: esto también pasará, esto también pasará. Y Dios obraba el milagro a la hora de compartir su palabra, mientras el resto del día y de la noche estornudaba y estornudaba. A la hora del mensaje no había un solo estornudo. En efecto, cuando tenemos mucho tiempo sufriendo, comenzamos a pensar que esto nunca terminará, pero la mayoría de las cosas pasan con el tiempo. Por lo tanto, digámonos una vez más: esto también pasará. Y esto es lo que debemos pensar ahora que muchos estamos sufriendo. Esto también pasará. Un corazón roto sana o puede sanar si dejamos que Jesús obre en nuestra vida. Salmos 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las heridas sanan. Las decepciones se convierten en nuevos sueños y todo final abre una nueva puerta. Todos podemos ver nuestra vida pasada y recordar circunstancias dolorosas. Lo que es todos podemos ver nuestra vida pasada y recordar circunstancias dolorosas. No hay nadie que no pueda recordar circunstancias dolorosas en su vida, pero todas estas situaciones han sido resueltas y ya no sufrimos a causa de ellas. Creo que nunca debemos renunciar a la esperanza de recuperarnos del sufrimiento. La esperanza de mejorar es mucho mejor que la desesperanza. Y finalmente, la tercera cosa que nos puede alentar en tiempos de sufrimiento es mostrar agradecimiento por todas las bendiciones que tenemos, ya que estas bendiciones son como un bálsamo para el alma que sufre. Repito, nos alentamos en tiempos de sufrimiento cuando mostramos agradecimiento por todas las bendiciones que tenemos, ya que esto es como un bálsamo para el alma que sufre. No olvidemos la palabra de Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuanto más nos enfoquemos en nuestro sufrimiento, más sufriremos. Pero encontrar razones para estar agradecidos y enfocarnos en estas razones es de gran ayuda. Si creemos que Dios es bueno, aún en medio del peor sufrimiento, comprobaremos que nuestra confianza en Dios es fuerte y puede soportar cualquier cosa. Nuestras palabras de gratitud en medio del sufrimiento son la mayor prueba de confianza en Dios que yo conozco. El sufrimiento, no puedo negarlo,
es real y abrumador. A veces es horrible y aparentemente insoportable. Puede que sea algo físico, espiritual, mental, emocional, financiero o relacional. Jesús sufrió más de lo que cualquiera de nosotros sufrirá jamás. Y la palabra dice que Él aprendió sobre la obediencia a través de lo que sufrió. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús nunca fue desobediente, siguió mostrando agradecimiento y una actitud amorosa. Jesús nunca nos pide que vayamos a donde Él no ha ido. Él siempre va con y delante de nosotros, y por supuesto nos acompaña y está con nosotros en tiempos de celebración, en tiempos de festividad, pero también en tiempos de sufrimiento. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén y amén. Resumen final. Le he compartido este último domingo del mes de enero de aliento en tiempos de sufrimiento. Y he dicho en primer lugar que las razones por las cuales sufrimos, en primer lugar, es a causa del pecado original, que lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis, verso 14 al 17. A raíz del pecado original surgió el pecado propio y el pecado de otros, y eso hace que siempre haya sufrimiento. Dios nunca planificó el sufrimiento. El autor del pecado es el diablo y por lo tanto el autor del sufrimiento. La segunda razón por la cual sufrimos es porque queremos cambiar aquello que solo Dios puede cambiar. Dejemos de intentar hacerlo. No lo intentemos hacerlo porque solo Dios está en el centro del universo y solo Dios puede cambiarnos a nosotros y puede cambiar también a los otros. En tercer lugar, hemos dicho que también sufrimos a causa del sufrimiento debido a que no vivimos aún en el mundo celestial, sino en el mundo de los hombres, un mundo vacío, un mundo imperfecto, pero lleno de perversidad y de maldad. Desgraciadamente dije, la maldad es creciente y entre más maldad haya, más sufrimiento habrá en este mundo. Pero en la segunda parte he compartido cómo tomar aliento en medio del sufrimiento, cómo alentarnos en medio del sufrimiento. Y en primer lugar he compartido que debemos tener la plena certeza de que Dios es bueno y que en su bondad nos permite enfrentar el sufrimiento propio y el sufrimiento en nuestro alrededor sin quedar atrapados en el mismo. El sufrimiento es real, es abrumador, es intenso, pero Dios es bueno. La segunda cosa que más nos alienta cuando estamos en medio del sufrimiento es recordar que el sufrimiento no es permanente y no durará para siempre. Alabado sea el Señor. Y por último, hemos dicho que también nos ayuda grandemente a enfrentar el sufrimiento, es mostrar agradecimiento por todas las bendiciones que tenemos, ya que esto
es como un bálsamo para el alma que sufre. Dios ha derramado bendiciones sobre ti y sobre mí. Sobre toda carne Dios ha derramado. Y en la medida que mostramos agradecimiento por lo recibido de Dios, es una manera de alentarnos en estos tiempos de sufrimiento. Les invito a orar en esta hora. Antes, amigo, amiga, no sufras a solas. El Dios de los cielos quiere acompañarte en medio de tus dolores y tus sufrimientos. Dale un espacio en tu corazón a aquel que experimentó también el sufrimiento, pero venció. Recuerda que el pecado trae sufrimiento, pero Jesús es la solución. Jesús es el remedio. Dios no te ha dejado indefenso. Él quiere ser tu ayudador en medio del sufrimiento. Recíbelo hoy como tu Señor y Salvador y tendrás siempre su auxilio y su aliento para que tú puedas sobreponerte al sufrimiento. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, perdona mis pecados y ven a mi vida. Dame salvación y vida eterna, y alienta mi corazón y mis pensamientos a la hora del dolor y el sufrimiento. Gracias, Señor. Tú eres y serás mi sostén y mi ayuda en todo tiempo. Tomo aliento y me fortalezco en ti. Amén y amén. Hermanos, hermanas, iglesia, familia del Señor, hoy oramos puestos de acuerdo en el nombre de Jesús para pedir que el aliento y el ánimo de Dios llene a aquellos y aquellas que están sufriendo, que están enfermos, ya que la palabra eterna de Dios asegura que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Sí, Padre, tú infundes ánimo, nuevas fuerzas, aliento en toda carne que está turbada, debilitada y abatida. Padre de la gloria, tú sanaste ayer y tú sanas hoy también a los que luchan con diferentes tipos de dolencias. Además, provees al carenciado y das la comida a su tiempo al que tiene necesidad. Gracias, Dios, por tu bondad y tu cuidado para con todas tus criaturas, en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Iglesia, pueblo de Dios comprado con la sangre de Jesucristo, nadie está exento del sufrimiento, pero nuestro Dios nunca deja un problema sin solución. Sabiendo que esto pasaría, Él planeó desde el principio de los tiempos enviar a su único Hijo Jesús para que nosotros nos relacionemos con Él. Dios no ha eliminado el sufrimiento porque el pecado sigue estando presente en el mundo y mientras siga habiendo pecado habrá sufrimiento. Pero a través de Jesús Dios ha provisto consuelo, gracia, fortaleza, aliento y toda la ayuda que necesitamos para soportar pacientemente el sufrimiento cuando tengamos que hacerlo. Él ha ido aún más lejos y ha dicho que si confiamos en Él, hará que hasta nuestro más grande sufrimiento obre en nuestro beneficio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8:28. Demos gracias a Dios por darnos
a nosotros, sus hijos y sus hijas, ese aliento que cual torrente inunda nuestros corazones, y además su vara y su cayado nos infunden aliento. Y sabemos, Padre eterno, que si permanecemos en Jesús, en Él encontramos la salida, la solución y el remedio que necesitamos. Él nunca nos deja indefensos, nunca nos abandona, de tal manera que sea lo que sea que nosotros estemos atravesando en este momento, tenemos la total certeza de que tú, Señor, tienes un plan de liberación, de protección, de sanidad para nuestras vidas, y tú restaurarás nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y lo conviertes en ganancia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con usted y su familia. Y nunca usted y yo renunciemos a la esperanza de recuperarnos del sufrimiento, ya que Dios es el Dios de todo consuelo, de todo aliento, y todo es posible en Él. Bendiciones para usted y su familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal, y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.